Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a la clase número 11. En esta clase vamos a abordar el tema de las matrices. Las matrices es un tema completamente diferente al tema que estuvimos elaborando o estuvimos trabajando para lo que es la primera y segunda evaluación. Recordemos que para esas evaluaciones se estuvo trabajando con la parte del cálculo, como eran derivadas, derivación implícita, regla de la cadena, entre otras. Ahora vamos a trabajar propiamente con una parte que es de la rama de las matemáticas, como lo es el álgebra lineal, que corresponde a la parte de las matrices. Vamos a ver, vamos a definir que sea A una matriz de orden n por m, donde n se llama fila y m columna. Eso específicamente es una matriz. Una matriz es una expresión que tiene filas y que tiene columnas. Eso específicamente estamos hablando del orden. Ejemplo, veamos un caso como de una matriz donde sus elementos van a ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso para esta matriz? Esta matriz tiene un orden de 3 por 3. ¿A qué me refiero que esta matriz tiene orden 3 por 3? Porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces, esto es una matriz de orden 3 por 3. Es importante que se entienda que no siempre el primer término va a representar más bien es importante que entiendan que el primer término siempre va a representar las filas y el segundo término las columnas. Eso siempre va a suceder, ¿de acuerdo? Y no necesariamente el número de filas tiene que ser igual al número de columnas. Veamos un caso particular. Tenemos la matriz A, 2, 3, 1, 4. Esta matriz, evidentemente, tiene el orden 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas. La fila 1 podemos decir que es 2 y 3. La fila 2 es 1 y 4. Sin embargo, si hablamos de las columnas, que es la representación específicamente de esta parte, sería la columna 2, 1 y esta la columna 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más. Veamos esta matriz 1, 1, 0, 4, 2, menos 3. Si en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el orden de esta matriz? Espero que todos sepan y entiendan que el orden de esta matriz es 2 por 3. Es importante nuevamente mencionar que el 2 que viene primero indica las filas y este 3 me indica las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que esta matriz, este primer 2, lo que me está indicando es que son dos filas y este 3, 3 columnas, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo más. Si tenemos la matriz 4, 5, 2, 1, 0, menos 9, ¿qué orden tiene esta matriz? Les doy un momento para que pensemos. Recordemos que lo primero que se escribe es el número de filas. ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3. Entonces, esta matriz tiene 3 filas seguidamente vienen las columnas 1, 2. Entonces, aquí tendríamos un 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya nosotros entendemos qué es una matriz. Una matriz es una operación que contiene filas y columnas.
La pregunta está en saber qué tipos de matrices hay, porque hay muchos tipos de matrices según ciertas características que poseen. Entonces, veamos. Vamos a definir la primera matriz. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella que el número de filas es igual al número de columnas. Esto no lo olviden. Es aquella matriz que el número de filas es igual al número de columnas. Eso es lo que nosotros consideramos como una matriz cuadrada. Y espero que no lo olviden porque las matrices cuadradas son las que poseen inversa. Sé que en este momento tal vez no entendemos a qué yo me estoy refiriendo con una matriz inversa, pero solamente las matrices que son cuadradas. Es decir, las que el número de filas es igual al número de columnas son las que poseen una inversa. ¿De acuerdo? Bueno, y obviamente con otras características que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Como lo que es el discriminante, entre otras cosas. Entonces, vamos a dar un ejemplo nuevamente. Si yo tengo una matriz A11, A12, A22, perdón, A21 y A22, estos subíndices lo que indican es la posición. A11 está en la posición 1, fila 1, columna 1. A12 lo que me está indicando es que es fila 1, posición 2. Aquí o columna 2, como quiera usted verlo. A21 lo que me está diciendo es que está en la fila 2, columna 1. A22 me está diciendo que está en la fila 2, columna 2. ¿De acuerdo? También es importante entender esos detalles. Esto es una matriz cuadrada, ya que si yo les pregunto a ustedes, el orden es 2 por 2, 2 filas por 2 columnas. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, podemos decir que es una matriz cuadrada. Muy bien. Vamos con un ejemplo particular. 3, 4, 5, 1, menos 2, 0, 1, 0, 1 o 0. No importa los números o los elementos que tenga una matriz, lo importante es entender que esta matriz, el orden es 3 por 3. ¿Por qué? El primer 3 representa el número de filas. Y el segundo 3, el número de columnas. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, podemos decir que la matriz es cuadrada. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que nosotros tenemos que conocer. Vamos a hablar entonces ahora de una matriz transpuesta. Matriz transpuesta. Vamos a ver. Sea A una matriz, entonces A con esta T de esta forma, lo que indica es A transpuesta. Entonces, A transpuesta cumple ¿qué? Y lo vamos a ver. Si yo tengo una matriz A dada por A11, A12, A21, A22, entonces la matriz, vamos a decir entonces la matriz transpuesta es aquella que cambia lo que es fila a columna y lo que es columna a fila. Es algo muy simple. Vamos a ver. El A11 y A12, como pueden ver ustedes acá, el A11 y el A12 son filas. Entonces van a pasar a ser columnas. Es decir, A11 y A12 pasan a ser columnas.
Observen la segunda que es fila. A21, A22, ven que es fila. Pasa a ser columna. A21, A22. ¿De acuerdo? Eso es una matriz transpuesta. Lo que es fila pasa a ser columna. Ustedes pueden apreciar acá que aquí esta fila, podemos apreciar que aquí es una columna. Esta otra fila, en la transpuesta pasa a ser una columna. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo particular. Si yo tengo A de la forma 5, 3, 4, 1, 0, 3, ¿quién sería A transpuesta? En las transpuestas no necesariamente tienen que ser matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería su transpuesta? Veamos. Lo que es fila pasa a ser columna. 5, 3, 4. La otra fila pasa a ser columna. 1, 0 y 3. ¿De acuerdo? Espero que no lo vean tan complicado porque en realidad lo que es una transpuesta es convertir lo que es fila a columna. Lo que es fila a columna. Sí cabe destacar que al nosotros hacer esto, vean que esta matriz A, el orden es de 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. Si yo le aplico la transpuesta, esto se convierte en 3 filas por 2 columnas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más por aquello de que haya quedado una duda. Veamos esta matriz B. Esta matriz B tiene 5, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5. Esta matriz B, si en algún momento yo les solicito a ustedes que me indiquen el orden, por lo menos tenemos mínimo que saber que es un orden 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿quién sería B transpuesta? Para empezar, tenemos que recordar que B transpuesta es convertir lo que es fila a columna. Entonces tendríamos 5, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 4, 0 y 5. También en este caso me quedó 3 por 3. Pero sí se puede apreciar que ven que en la matriz B el 5, 1, 1 es una fila. En la transpuesta el 5, 1, 1 que es fila pasa a ser columna. El 0, 2, 3 que es fila pasa a ser columna. 4, 0, 5 que es fila pasa a ser columna. Muy bien. Ahí tenemos, bueno, ese concepto de la matriz transpuesta. Ahora, vamos a hablar de otro concepto más. Lo que conocemos nosotros como matriz identidad. La matriz identidad. Vamos a ver. Las matrices identidades nos van a servir mucho para el cálculo o la resolución de sistemas de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan. Más adelante, en la clase número 14, que es la que corresponde a ese tema, vamos a ver que el conocer la matriz identidad nos permite resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, la matriz identidad, vamos a sacar las matrices identidad de las matrices cuadradas. ¿Cuál es la identidad? La matriz identidad la vamos a representar con esta I de orden 2 por 2.
La matriz identidad, repito, es ahí, es para identificar la identidad de una matriz. La matriz identidad de orden 2 por 2, 2 por 2 es aquella matriz que tiene dos filas por dos columnas. Sería la siguiente, 1, 0, 0, 1. Podemos decir con palabras simples que la matriz identidad es aquella que su diagonal principal es unos. Y lo que está fuera de la diagonal principal son ceros. ¿Siempre va a suceder eso? Sí, siempre. Entonces, aquí tenemos una matriz identidad de orden 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas y dos columnas. Repito, ¿qué es una matriz identidad? Es aquella que en su diagonal principal solo pueden haber unos y fuera de la diagonal principal lo que hay son ceros. Veamos bajo ese principio cuál es la matriz identidad de orden 3 por 3. La matriz identidad de orden 3 por 3 es aquella nuevamente que en su diagonal principal van a haber unos. Entonces tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Revisemos si es verdad lo que les estoy indicando. Diagonal principal, lo que hay son unos, ¿de acuerdo? Y fuera de la diagonal principal, lo que hay son ceros. Muy bien, vamos a ver la matriz identidad de orden 4 por 4. Recuerden que no hay un máximo de matrices y las matrices llegan hasta el enésimo término. Es decir, si usted se pregunta cuál es la matriz identidad de orden 25 por 25, también lo hay, ¿verdad? Entonces veamos. 4 filas por 4 columnas. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Como pueden ver, seguimos manteniendo la postura de que en su diagonal principal lo que existen son ceros. ¿De acuerdo? Espero no tener que utilizar una identidad de orden 4 por 4 para el examen, pero sí vamos a estar utilizando de orden 3 por 3, matrices de la matriz identidad de 3 por 3 y la de 2 por 2 para resolver sistemas de ecuaciones. Muy bien, espero que haya quedado claro el concepto de la matriz identidad. Muy bien. Vamos a hablar entonces de potencia de una matriz. Potencia de una matriz. Vamos a ver. Hay algo que se da mucho en las matrices que son las potencias. Ejemplo, si yo tengo la matriz A elevado a la 2, ¿esto cómo se resuelve específicamente? Multiplicando dos veces las dos matrices. Es decir, si yo tengo una matriz A a la 2, yo debo multiplicar esa matriz dos veces, es decir, A por A. ¿De acuerdo? Si yo tengo una matriz A a la 3, es multiplicar esa matriz tres veces. Voy a poner un ejemplo, el cual no vamos a multiplicar porque no hemos visto cómo se multiplican las matrices. Pero sí, por lo menos para que me entiendan qué es lo que no se debe hacer. Si yo tengo la matriz A dada por 2, 1, 3, 4 y me dicen determine A a la 2, ¿cómo se resuelve eso? 2, 1, 3, 4 multiplicado por 2, 1, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Se multiplica dos veces. Siempre me gusta comentar eso, ya que a veces se ha notado que hay veces que los estudiantes, en algunas ocasiones que no es correcto, toman este exponente y elevan a cada término de la matriz, donde hacer eso no es correcto. Nos lleva a un resultado completamente equivocado. ¿De acuerdo? Más adelante tocamos el tema cuando ya lleguemos a la parte de multiplicar, ¿de acuerdo?
Muy bien. Vamos entonces, ya que conocemos un poco, por lo menos, la parte básica de una matriz, ¿verdad? Bueno, podríamos mencionar ahí la matriz nula, que la matriz nula es la que todos sus elementos es cero, pero créanme que no la vamos a utilizar mucho, porque ya esa parte nosotros no la trabajamos tanto como son las bases y conjuntos generadores de espacios vectoriales. Ya a ese nivel no llegamos nosotros. Nosotros solo trabajamos sistemas. Entonces, por eso no les voy a dar la definición de matriz nula. Pero si en algún momento necesitan ustedes saber qué es una matriz nula, es aquella que todos sus elementos son 0, 0, 0 y 0. ¿De acuerdo? En el caso de que sea 2 por 2. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de operaciones con matrices. Operaciones con matrices. Operaciones con matrices. A ver, las operaciones con matrices son muy importantes porque las matrices también se pueden trabajar como lo hacemos nosotros con los números. Por ejemplo, nosotros en los números tenemos las operaciones fundamentales como son la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Sin embargo, ahora nosotros lo vamos a hacer con matrices. Entonces, como les decía, en las matrices también las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar, dividir y resolver potencias, ¿verdad? Y todo lo que antes les mencioné. Sin embargo, tenemos que aprender algunas reglas, ya que operaciones con matrices, si bien es cierto, si es posible sumarlas, tenemos que saber cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hacer un ejemplo. Para sumar y restar dos o más matrices, estas deben ser del mismo orden. Y aquí nos encontramos una palabra que aprendimos en los primeros conceptos que estuvimos haciendo de esta clase. El mismo orden. A ver, vamos a comenzar específicamente sumando o restando matrices. Entonces, para poder usted sumar o restar matrices, tienen que tener el mismo orden. Es decir, que tengan el mismo número de filas con el mismo número de columnas. Veamos. Les voy a dar dos matrices cuadradas. 2, 3, 4, 1. Y les voy a dar una matriz B. 5, 1, 0, menos 3. Como pueden ver, estas dos matrices, si yo les pregunto a ustedes el orden, ustedes me pueden perfectamente indicar. La primera es de orden 2 por 2. ¿Por qué razón? Porque tiene dos filas y dos columnas. En el caso de la otra, es de orden 2 por 2. ¿Por qué? Porque también tiene dos filas y dos columnas. ¿De acuerdo? Cuando las dos matrices tienen el mismo orden, nosotros las podemos sumar. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo se haría. Nosotros sumamos término a término, es decir, 2 más 5. Este 2 lo sumamos con este 5. Este 3 con el 1, como lo podemos ver acá, el segundo término de la primera fila con el segundo término de la primera fila de la otra matriz. Aquí tendríamos 4 más 0 y 1 menos 3. Si nosotros hacemos esas operaciones que dicho sea de paso son muy básicas, 2 más 5 es 7, 3 más 1 es 4, 4 más 0 es 4, 1 menos 3 menos 2.
Si quiero ser claro acá, aquí ustedes perfectamente se pueden apoyar con una calculadora. Lo que sí me interesa es que ustedes vean que este se puede sumar con este. ¿Por qué estos dos se pueden sumar? Porque es el primer término de la primer matriz o el primer término de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería el resultado de A más B? Perdón, voy a borrar acá, porque aquí lo correcto es decir A más B. El resultado de A más B sería 7, 4, 4 y menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primordial para poder sumar matrices. Veamos otro ejemplo. Si yo les doy la matriz 2, 3, menos 1, 4, 5, 2, y les doy la matriz B, que es 1, 1, 4, menos 1, 1, 0, y les voy a pedir que me calculen cuánto es A más B. ¿De acuerdo? Si yo les solicito a ustedes sumar dos matrices, tiene que quedar bien claro que soy yo el que tiene que cuidar que estas dos matrices tengan el mismo orden. Si yo les hago la consulta a ustedes, ¿cuál es el orden de esta matriz? Espero que todos ustedes me indiquen que es de orden 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque tiene dos filas y tres columnas. Igual a otra. 2 por 3. Si ustedes ven, para poder sumar matrices, tienen que tener el mismo orden obligatoriamente. No podemos decir que una matriz no tenga el mismo orden, tienen que tenerlo. Si tienen el mismo orden, es el visto bueno que ustedes tienen para poder sumarlo. Entonces, vamos a sumar eso. A más B sería sumar este 2 con este 1. 2 más 1. Si ustedes quieren lo pueden hacer directo, no tengo ningún problema. Yo igual lo planteo como para que a ustedes luego les sirva para que puedan estudiar. 3 más 1. Y menos 1 más 4. Recuerden que estoy sumando. 2 más 1, 3 más 1, menos 1 más 4. Abajo sería 4 menos 1, 5 más 1 y 2 más 0. Vean que estoy sumando 4 más menos 1. Pero es lo mismo que decir 4 menos 1, como ustedes quieran. 5 más 1 y 2 más 0. Haciendo esas operaciones que son aritméticas y son muy básicas, podemos llegar al resultado. Entonces tenemos, en la primera tenemos 3, 4, 3, 3, 6 y 2. Observen aquí estos 3, estos 4, estos 3, estos 3, 5 más 1 es 6, 2 más 0 es 2. Y resulta y acontece que este sería el resultado de la suma de las dos matrices A más B. Aunque a veces no se vea tan necesario, voy a ponerles este ejemplo porque sí me interesa que me entiendan que no siempre las cosas, aunque me las pidan, se tienen que sumar. No es que es obligatorio sumar las cosas. ¿Qué pasaría si a mí me piden sumar A más B? ¿Cuál sería la respuesta correcta de esa pregunta? ¿Cuánto es la suma de A más B? La respuesta correcta a eso sería no se puede sumar. ¿Por qué no se puede sumar? Por el simple hecho de que las dos matrices no tienen el mismo orden. Así de simple. ¿Cuál es el orden de la primera matriz? 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas por dos columnas. ¿Cuál es el orden de esta otra matriz? 2 por 3.
2 filas por 3 columnas. Como el orden de la matriz A no es igual al orden de la matriz B, no se puede sumar. Entonces, este sería el resultado de esto de acá. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a dar la matriz K dada por 1, 5, 1, 2, 0, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. La matriz P dada por 1, 1, 0, menos 8, 4, 6, 2, 1, 3, 3. Determine K más P. Bueno, para empezar, usted tiene que ser capaz de entender que podemos sumar esas dos matrices. ¿Por qué razón podemos sumar esas dos matrices? El orden de esta matriz es 3 por 3 y el de esta otra matriz es 3 por 3. Tiene 3 filas por 3 columnas. ¿De acuerdo? Entonces podemos plantearlo de la siguiente forma. Vamos a plantearlo de esta forma. ¿Qué términos vamos a sumar? Podemos irlo haciendo juntos. 1 más 1. Nuevamente lo voy a plantear. 5 más 0. 1 menos 8. 0 más 4. 2 más 6. 3 más 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 1 más 1. 5 más 0. Y 1 menos 8. 0 más 4. 2 más 6. 3 más 2. Menos 1 más 1. Menos 2 más 3. Menos 3 más 3. Y finalmente hacemos la suma. 1 más 1, 2, 5 más 0 es 5, 1 menos 8 es menos 7, 0 más 4 es 4, 2 más 6 es 8, 3 más 2 es 5, menos 1 más 1 es 0, menos 2 más 3 es 1, y menos 3 más 3 es 0. Llegamos a la conclusión de que la suma de K más P es esa matriz, dicho sea de paso, de orden 3 por 3. Bueno, hasta este punto sí quiero comentarles algo que, bueno, ya por experiencia ha sucedido mucho. Siento que muchas veces ustedes como estudiantes aceptan un poco más el álgebra matricial que el cálculo. O sea, siento que en este momento para muchos de ustedes es mucho más fácil calcular derivadas, calcular matrices que derivadas y eso, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que se vayan entendiendo bien los pasos. Veamos lo siguiente, veamos un ejemplo más. Tenemos la matriz Q dada por 2, 4, 8, 10. La matriz R dada por menos 4, menos 2, 1 y 0. Ok. También es posible que se le solicita en el examen Q menos R o R menos Q, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la resta de R menos Q. Q menos R, perdón. Entonces aquí sería 2 menos menos 4. Vean que aquí estoy restando. Entonces este menos es el menos de acá y el R que es menos 4. 4 menos menos 2, 8 menos 1, 10 menos 0. Q menos R es igual a 2 menos menos 4. Ustedes revisan eso en la calculadora y les da 6. 4 menos menos 2 les da 6. 8 menos 1 es 7. Y 10 menos 0 es 10. Y llegamos
a ese resultado. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado. Ok. Así es que nosotros efectuamos las sumas y las restas de matrices. Bueno, en este caso no lo mencioné, debí haberlo mencionado, pero sí se pueden sumar porque el orden de estas dos matrices es igual, 2 por 2, 2 por 2. Entonces, si el orden de dos matrices es el mismo, se pueden sumar. Muy bien, veamos otro ejemplo más. Veamos esto. Sea A una matriz dada por A igual a 1, 3, 1, 1. Determine A menos la identidad de A. A más la A transpuesta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estas dos operaciones. ¿Por qué quiero que sepan cómo se hacen? ¿Por qué? Porque perfectamente se los puedo solicitar, ya que ustedes tienen conocimiento de cuál es la identidad de una matriz y cuál es la transpuesta de una matriz. Entonces, perfectamente en el examen se les puede solicitar una operación como esta. ¿De acuerdo? Veamos. A menos la identidad de A sería la siguiente operación. Si nosotros sabemos que la matriz A es 1, 1, 3, 1, menos la identidad de A, aquí hacemos una pausa para recordar qué es la identidad. La identidad de A es aquella matriz de orden 2 por 2. ¿Por qué yo sé que es una matriz de orden 2 por 2? Porque A es una matriz de orden 2 por 2. Entonces la identidad de A también va a ser de orden 2 por 2. ¿Cuál es la identidad de la identidad de orden 2 por 2? Es aquella que su diagonal principal son unos. Entonces, esta es la operación que yo debo hacer. A menos la identidad de A. Como A es una matriz 2 por 2, la identidad de A es aquella identidad de orden 2 por 2 que yo les di. Vamos a ver dónde está eso que yo les di. Aquí. Esta es la identidad de orden 2 por 2. Dicho sea de paso, la que su diagonal principal son unos. Entonces, esa es la resta que vamos a hacer. 1 menos 1, voy a plantearlo, 1 menos 1, 3 menos 0, 1 menos 0 y 1 menos 1. 1 menos 1. Si revisamos eso, me daría 0, 3 menos 0 es 3, 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1, 0. ¿De acuerdo? Y este sería el resultado. Ahora, lo interesante del ejercicio es que en ningún momento ustedes en el examen se les va a decir quién es la identidad de A. Se supone que usted debe saber por los conceptos que anteriormente definimos. Ahora, vamos a hacer la suma de A más A transpuesta. Recuerden que esa AT es A transpuesta. Entonces nosotros tenemos A que es 1, 3, 1, 1, más la transpuesta de A, que sería, la transpuesta es lo que es fila, pasa a ser columna. Entonces, 1, 3, 1, 1. Voy despacio, 1, 3, 1, 3. 1, 3 fila, 1, 3 columna. 1, 1 fila, 1, 1 columna. Y respectivamente sumamos 1 más 1, 3 más 1. Yo creo que ya a estas alturas muchos lo hacen directo, igual yo lo sigo planteando para que lo puedan estudiar. 1 más 3, 1 más 1. 1 más 1, 2, 3 más 1, 4, 1 más 3 es 4 y 1 más 1 es 1. Y tenemos ya la respuesta del ejercicio. Muy bien.
De momento, bueno, espero que todos me vayan entendiendo la idea de cómo se hacen los ejercicios, ¿verdad? Ok, acabamos de aprender nosotros a sumar y a restar matrices. No hay mucho que hacerle al tema, simplemente es entender que para poder sumar y restar matrices tienen que ser del mismo orden. Vamos a seguir con la otra operación que es la multiplicación de matrices. Eso lo vamos a llamar como, en realidad se debe llamar producto de matrices. Para que todos me entiendan, el producto de matrices es la multiplicación de matrices. ¿De acuerdo? Esta palabra producto, si no lo sabían, es lo mismo que multiplicación. De hecho, lo correcto es decir producto. Pero bueno, lo aclaro acá por si alguien no lo sabe. Ok, aquí para multiplicar matrices sí tenemos que aprender algo diferente. ¿Por qué razón? Porque las matrices no necesariamente siempre se van a multiplicar. Tienen que cumplir una regla. Pero esa regla no es necesariamente igual que la suma. Ellas tienen una característica para poder sumarlas. Perdón, para poder multiplicarlas. Veamos. Si yo les doy a ustedes una matriz A de orden 3 por 2, vamos a hacerlo general. Si yo les doy una matriz de orden M por N y yo quiero que ustedes la multipliquen por una matriz B de orden N por P, por ejemplo, vamos a ver la regla para ver si ellas dos se pueden multiplicar. Lo que quiero que me entiendan aquí es que esta es el número de filas por el número de columnas. Este es el orden M por N. Número de filas por número de columnas. Y aquí tenemos el orden número de filas por P, que es número de columnas. Ellas se van a poder multiplicar si se cumple. Si se cumple. Ok. ¿Qué se tiene que cumplir? Esto de acá. Estos dos valores del centro de los órdenes, por decirlo así, tienen que ser iguales. El n tiene que ser igual a este. ¿De acuerdo? Ese es el requisito para que se puedan multiplicar. Si estos dos se cumplen, nosotros estaríamos obteniendo un resultado de una matriz de orden M por P. ¿De acuerdo? Se ve un poquito complejo, pero vieran que no lo es cuando ya lo veamos con un ejemplo. Si yo tengo dos matrices, yo anoto el orden. Si yo anoto el orden, los del centro son los que me indican si se puede o no multiplicar, si son iguales. De lo contrario, no se puede multiplicar. Si estos dos son iguales, el resultado al multiplicar las dos matrices es M por P. Vamos a verlo con un número para que sea fácil. Vamos a ver, si yo tengo una matriz de 2 por 3 y yo la quiero multiplicar por una matriz 3 por 5, la pregunta que les voy yo a hacer a ustedes es, ¿se puede o no se puede multiplicar? La respuesta correcta a eso sería sí se puede. ¿Por qué razón? Porque me fijo en estos dos que están aquí como en el medio y si son iguales, se pueden multiplicar. Solamente en esto me fijo. Si estos dos del medio son iguales, tenemos el visto bueno para multiplicarlas. A ver, atención acá. Vean que no son del mismo orden. Este tiene dos filas y este tiene tres columnas. Dos filas, tres columnas tiene A. Mientras que este tiene tres columnas y tres filas y cinco columnas. Repito, esta matriz A tiene dos filas y tres columnas, mientras que esta matriz B tiene tres filas y cinco columnas. El tamaño no es igual, pero cuando tenemos que los dos del centro son iguales, sí se puede multiplicar y vamos a obtener como resultado una matriz de orden 2 por 5.
ese va a ser el tamaño del resultado que vamos nosotros a obtener. ¿De acuerdo? Una matriz de orden 2 por 5. Es decir, 2 filas por 5 columnas. Cuando ya usted llegue y multiplique A por B, ese resultado le va a dar 2 por 5. Va a ser una nueva matriz de 2 filas por 5 columnas. ¿Qué pasa si estos dos del centro no son iguales? No se puede multiplicar. Simplemente aquí contestamos no. ¿De acuerdo? Sí les voy a poner un ejemplo porque sí necesito que tengan todos los casos porque a veces sucede. Si una matriz de orden 2 por 3 la quiero multiplicar con una matriz de orden 2 por 4, pregunta, ¿se puede multiplicar sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué razón no se puede multiplicar? Como podemos ver, estos dos del centro no son iguales. Aquí no son iguales, estos son 3 y estos son 2. No hay forma de moverlos o cambiarlos para arreglar, para que sí se pueda multiplicar, no. Cuando esto ocurre, simplemente contestamos que no se puede multiplicar. Hasta ahí llega el ejercicio. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo donde ya ahora sí vayamos a multiplicar algo. Vamos a ver qué ejemplo puedo darles. Regálenme un momento para verlo acá. Ok, veamos este ejemplo de acá. Si yo tengo una matriz A dada por 1, 4, 2, 3 y B, que es una matriz 1, 1, 3, 4, 5, 2, determine A por B. ¿De acuerdo? A por B. Ellos, en este caso, me están solicitando que multiplique las dos matrices. Sin embargo, usted como estudiante tiene que siempre revisar si se puede o no se puede multiplicar. Veamos. Yo voy a multiplicar la matriz A, que es 1, 4, 2, 3, por la matriz 1, 1, 3, 4, 5, 2, ¿cierto? Esta matriz es de orden 2 por 2 y esta matriz es de orden 2 por 3. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si se puede o no se puede. Para empezar, los dos del centro tienen que ser iguales si yo quiero efectuar esa multiplicación. Entonces, efectivamente, los dos del centro son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que sí puedo multiplicarles. Vean qué curioso. Si esto fuera una suma, no se puede hacer esta suma, porque en las sumas tienen que tener el mismo tamaño. Sin embargo, aquí no. En las multiplicaciones lo que tienen que tener es el mismo orden. ¿De acuerdo? El mismo orden aquí en el centro. Ahora, esta parte sí me interesa mucho que ustedes como estudiantes la conozcan. Cuando yo multiplique esta matriz de acá, estas dos matrices de acá, ¿qué resultado voy a tener? Voy a tener el resultado de una matriz 2 por 3. Voy a escribirlo aquí grande, 2 por 3, que es la parte de verde, ¿cierto? 2 por 3. ¿Qué significa esto? Que voy a tener una matriz con 2 filas y 3 columnas. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan 2 filas y 3 columnas. Es decir, esto para mí es fundamental porque si no se pueden perder. Que ustedes sepan los espacios que tienen que llenar cuando ustedes multipliquen. Ustedes tienen que llegar sí o sí a una matriz 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. Lo bueno de esto es que si yo entiendo qué es lo que yo tengo que obtener como resultado, no me voy a perder. ¿De acuerdo? Entonces, atención acá. Ya vamos a multiplicar. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Primero, esta fila yo la voy a multiplicar por cada una de las columnas.
esta fila se tiene que multiplicar por cada una de las columnas. Repito, esta fila por esta columna y ¿dónde lleno? Aquí. Luego, esta fila por esta columna y ¿dónde lleno? Aquí. Y esta fila por esta columna y ¿dónde lleno? Aquí. Primero es, esta fila se tiene que multiplicar por esta, luego por esta y luego por esta. Después, esta otra fila tiene que hacer lo mismo para esto y para esto, para llenar estos de aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Vamos a ver. La primer fila, que es esta, por la primer columna. Si ustedes ven aquí, tenemos 1 por 1 más 4 por 4. 1 por 1 más 4. Voy a borrar esos cuadritos porque sí necesito como escribir la operación para que ustedes puedan estudiar. Va a ser 1 por 1 más 4 por 4. Eso es el resultado de multiplicar esto por esto. Revisemos. 1 por 1 más 4 por 4. Aquí llenamos este. Ahora, ¿quién sigue? Este por este. Es decir, 1 por 1 más 4 por 5. Revisemos. 1 por 1 más 4 por 5. 1 por 1 más 4 por 5. Perdón, porque si no, no lo puedo borrar. Este por este. Ahora le tocó a la segunda columna por la primera fila. 1 por 1 más 4 por 5. Ahora, ¿quién sigue? La primera fila por la última columna. Es decir, 1 por 3 más 4 por 2. ¿Lo ven? Vamos a pintarlo ahora así para que lo puedan ver. 1 por 3 está aquí, más 4 por 2. Ven, llenamos la primera parte de nuestra matriz. Ahora, como ya toda esta fila multiplicó a este y a este, ¿qué creen ustedes que debemos hacer después? Lo mismo, pero con la otra fila, ¿cierto? Lo mismo. Ahora, esta otra fila va a multiplicar hasta primer columna. Es decir, 2 por 1 más 3 por 4. Revisemos. 2 por 1 más 3 por 4. Ahora, esta por esta de acá. Es decir, 2 por 1 más 3 por 5. Revisemos. 2 por 1 más 3 por 5. Finalmente, esta por esta, que sería 2 por 3 más 3 por 2. Yo lo pude haber hecho directo eso, pero sí quería irlo haciendo para que ustedes lo vean. 2 por 3 más 3 por 2. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué hacemos nosotros acá? Resolvemos estas operaciones con la calculadora. Si yo escribo 1 por 1 más 4 por 4, me da 17. Si yo escribo en la calculadora 1 por 1 más 4 por 5, me da 21. Si yo escribo esto en la calculadora 1 por 3 más 4 por 2, eso me da 11. Si yo escribo 2 por 1 más 3 por 4, eso me da 14. 2 por 1, 2, más 3 por 5, 15, me da 17. Y 2 por 3, 6. Y 3 por 2 son 6, eso me da 12. Como pueden ver, esta matriz es de orden 2 por 3. Y esa sería mi multiplicación.
Se dan cuenta que una de las cosas que dijimos al principio es que el 2 por el 3 es el resultado de la matriz que nosotros tenemos que encontrar. Vieran que este tipo de procedimiento a veces uno tiende a perderse un poco, pero vieran que sí es bastante práctico si usted sigue el paso a paso de cómo se hace. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más. Veamos esta matriz. A, que sería 2, 1, 4, 3. Y la matriz B, que sería 1, 5, 8, 4. Calcule A por B. Ok, aquí tenemos dos matrices que tenemos que multiplicar. Revisemos si se cumplen las condiciones. Si yo planteo 2, 4, 1, 3, eso es una matriz de orden 2 por 2. Y quiero multiplicar por la matriz 1, 5, 8, 4, que también es una matriz de orden 2 por 2. Revisemos. ¿Estos dos son iguales? La respuesta es que sí. Entonces sí podemos multiplicar. Pero ¿qué es importante para mí que ustedes sepan? Que cuando nosotros multipliquemos esas dos matrices, vamos a tener una matriz de orden 2 por 2, en este caso. Entonces, vamos a tener una matriz con dos espacios así. A ver si esta nos queda un poquito más exacta. Ese es el resultado que usted va a tener. ¿Por qué a mí me interesa que usted sepa eso? Porque usted aún no lo ha multiplicado, pero ya usted sabe cuánto es que le tiene que dar eso de ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí entonces comenzamos. Esta fila multiplica esta columna. Esta fila me multiplica esta columna. Entonces, ¿cómo sería? 2 por 1 más 1 por 8. Voy despacio acá. 2 por 1 más 1 por 8. Nuevamente hacemos esta por esta. Es decir, 2 por 5 más 1 por 4. Observen aquí, 2 por 5 más 1 por 4. Muy bien. Ya como esta fila multiplicó a este y a este, lo lógico es pensar que la otra fila le toca hacer lo mismo. Ahora, esta tiene que multiplicar a este y a este. Entonces sería 4 por 1 más 3 por 8. ¿Está? ¿Quién sigue? Esta por esta. Entonces sería 4 por 5 más 3 por 4. Y ya seguidamente lo que tenemos que hacer son esas multiplicaciones con la calculadora, que perfectamente las podíamos haber hecho directas, pero nos apoyamos con la calculadora para poder entenderlas. 2 por 1, 2 más 1 por 8, 8. Entonces tendríamos que eso sería 10. Aquí sería 2 por 5, 10 más 4, 14. Aquí 4 por 1, 4. 3 por 8, 24. Más 4, 28. 4 por 5, 20. Y 3 por 4, 12. 12 más 20, 32. Y esta es la respuesta que ya de antemano sabíamos que era de orden 2 por 2. Como pueden ver, las multiplicaciones sí se lo traen su forma, ¿verdad? Pero sí es bastante importante entenderlas cómo podemos multiplicarlas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más. De hecho, este PDF se los voy a compartir en anuncios para que ustedes no estén en un video copiando. Pueden tener el PDF como cuando ustedes iban a clases presenciales. Como cuando se va a clase presencial, que yo les comparto ahí un código. Entonces ustedes descargan esta clase. Y ya ahí tienen los apuntes en PDF, ya sea que lo quieren transcribir propiamente del PDF o lo quieren imprimir, ¿de acuerdo? Para que sepan que yo se los voy a pasar. Muy bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo más. Vea, voy a poner un ejemplo donde no lo podamos hacer,
pero por lo menos para que tengan una referencia que no siempre todo se multiplica. Ok, vamos a ver. Si a mí me piden, bueno, me voy a poner dos matrices iguales, ¿verdad? Si a mí me piden que haga la multiplicación de A por K, la respuesta es que no se puede. Y así queda. ¿Por qué razón? Revisemos. Esta matriz es de orden 2 por 3. ¿Por qué? Porque tiene dos filas y tres columnas. Esta matriz, creo que aquí fallé yo. Para ver, voy a hacerle una corrección a esa matriz K. Pues la idea es que no se pueda. Ok, listo. Esta matriz de acá, ¿qué orden tiene? 2 por 3. ¿De acuerdo? 2 por 3. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá se pueden multiplicar estas dos matrices. Revisemos los centros. Como sus centros no son iguales, podemos decir que no se pueden multiplicar. ¿De acuerdo? Así de simple, no se puede multiplicar y hasta ahí llegamos. Ok, vamos a hacer un ejemplo más donde sí podamos multiplicar. Aquí tenemos una matriz de orden 2 por 3. Y aquí tenemos una matriz de orden 3 por 2. Como pueden ver acá, estas dos matrices se pueden multiplicar. La respuesta correcta es que sí, porque sus centros son iguales. Entonces, ¿qué resultados vamos a tener? Vean qué interesante, si yo multiplico estas dos matrices, una matriz A que es de orden 2 por 3 y la multiplico con una matriz K de orden 3 por 2, ¿qué resultado voy a tener? Una matriz de orden 2 por 2. Vean qué interesante, dos matrices que no son cuadradas, si las multiplicamos obtenemos una matriz cuadrada. Veamos, A por K es lo mismo que decir 1, 3, 5, 2, 1, 5, que se va a multiplicar con 1, 3, 1, 1, 2, 5 y menos 3. Ya sabemos que esto es 2 por 3 y esto es 3 por 2. Entonces vamos a obtener una matriz que va a tener nuevamente 4 espacios. Repito nuevamente, para que usted no se complique con este tema, es de suma importancia que usted sepa los resultados que nosotros vamos a tener de las matrices. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar como venimos de costumbre. Este me multiplica a este y luego a este. Entonces tenemos 1 por 3, 1 por 3 más 3 por 1, más 3 por 1, más 5 por 5. Bueno, ahí no me va a quedar de otra que borrar esto porque no me sirve que quede ahí. Pero por lo menos ya tenemos una idea. 1 por 3 más 3 por 1 más 5 por 5. La otra que vamos a hacer es esta por esta. Lo rayo así porque sé que muchas veces nos perdemos cuando no tenemos costumbre de hacer esto, ¿verdad? Entonces para ayudarnos más bien. 1 por 1, más 3 por 2, más 3 por 2, más 5 por menos 3. ¿Estamos? Revisemos. 1 por 1
más 3 por 2 más 5 por menos 3. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Esta por esta y luego por esta. 2 por 3, casi pongo 6. Y bien, ahí no lo puse, 2 por 3. Ustedes eso lo pueden hacer directo, lo que pasa es que yo no lo hago directo porque sí quiero que a ustedes les sirva esto para que luego estudien. 2 por 3 más 1 por 1, más 1 por 1, más 5 por 5. 2 por 3 más 1 por 1 más 5 por 5. Seguidamente es este por este. Entonces tenemos 2 por 1, 1 por 2, más 1 por 2, más 5 por menos 3. Más 5 por menos 3. Bueno, ahí nos podemos nosotros perfectamente apoyar con una calculadora científica, no hay ningún problema. Aquí sería 1 por 3, 3, 1 por 3, 3, serían 6, más 15, 21. 1 por 1, 1, más 3 por 2 son 6, 7, 7 menos 15. Serían menos 8. 2 por 3, más 1 por 1, más 5 por 5. 32. 6, 7, 7 más 25, 32. Aquí sería 2, 2, 4, menos 15, menos 11. Muy bien, y este sería el resultado. Estamos claros que sí es de suma importancia que ustedes entiendan que se puede multiplicar, pero entender que vamos a llegar a un resultado de 2 por 2. Eso lo que hace es que me ayuda a orientarme en realidad en cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener. Vamos a hacer un ejemplo más. Ok, vamos a hacer un ejemplo más para ir cerrando ya con el tema, con esta introducción a lo que es las matrices. Si nosotros tenemos una matriz P dada por 1, 4, menos 3 y una matriz Q de la forma 3, 1, 0, 2, 1. Voy a borrar acá. Ok, me hace falta 3, 5. Vamos a hacerla así, para ayudarnos un poco. Vamos a ver si se puede multiplicar. ¿Qué orden tiene esta matriz? Esta matriz, bueno, vamos a escribirla. Si yo quiero hacer P por Q, lo correcto es 1, 4. Así esto se ve como un vector. 1, 4, menos 3. Es una matriz de orden 1 por 3, ¿cierto? Porque tiene solo una fila y 3 columnas. 1 por 3. Lo voy a multiplicar con la matriz Q, que sería 1, 3, 1, 2, 1, 3, 5. Que es una matriz de orden 3 por 2 columnas. 3 filas por 2 columnas. ¿Se puede multiplicar? La respuesta es que sí. ¿Y qué vamos a obtener? Que es la parte interesante. Una matriz de una fila por 2 columnas. ¿Alguien puede imaginarse cómo se ve eso? No hay cómo verlo, ¿verdad? Una fila por 2 columnas. Este va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener si multiplicamos esas dos matrices. Cuando usted se pregunta cómo es el resultado que yo voy a obtener, no cuál, sino cómo es el tamaño, el espacio, etcétera, es cuando nosotros empezamos a aprender. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. Vamos a borrar y vamos a entender que vamos a hacer este por este. Entonces,
tenemos 1 por 3, 1 por 3, más 4 por 2, menos 3 por 3. Ese es el primer resultado. Luego, 1 por 1, que sería este por este, ¿verdad? Por aquello. 1 por 1, más 4 por 1, menos 3 por 5. Muy bien. Haciendo eso en la calculadora, tenemos 3 por 1, 3, más 8, son 11, menos 9. 11 menos 9 es 2. Vamos a revisarlo por aquello. Muy bien, si es 2. Aquí tenemos 1 por 1 es 1, 4 por 1 es 4, 1 más 4 es 5, 5 menos 15 es menos 10. Y ese es el resultado de esa matriz. Vean qué interesante, a veces cuesta mucho acomodarse a la multiplicación. Por eso es que siempre se les da la indicación de que siempre se imaginen cómo va a ser el resultado de lo que nosotros vamos a obtener, ya que eso les va a ayudar bastante a hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos ir finalizando la clase. Hay cualquier duda o cualquier consulta me la hacen saber. Traté de ser muy específico, ya que la idea es que ustedes aprendan a hacer esto, ¿verdad? Como les digo, el álgebra matricial para ustedes estudiantes es un poco más amigable que el cálculo. Tanto se ve reflejado en los exámenes como en el contenido de la materia. Espero que se haya entendido los pasos. Cualquier duda, cualquier consulta me la hacen saber. Muchas gracias.